Los hermanos Wright fueron los pioneros de la aviación. El 17 de diciembre de 1903 iniciaron una hazaña que después de múltiples evoluciones es hoy en día uno de los inventos más útiles para la humanidad, los aviones. Sin embargo, ¿cómo logran los aviones volar? ¿Cómo se sostienen en el aire? Un avión se sostiene en el aire como consecuencia de la diferencia de presión que se origina al incidir la corriente de aire en una superficie aerodinámica denominada las alas. En la parte superior, la presión es menor que en la inferior, y esa diferencia produce un efecto de empuje hacia arriba llamado sustentación. La magnitud del empuje depende de la forma del corte transversal del ala, de su área, de las características de su superficie, de su inclinación respecto al flujo del aire y de la velocidad del mismo. Todo cuerpo que esté en la superficie terrestre es atraído por la tierra, pero no caemos debido a la resistencia del suelo. En este caso, el sumatorio de fuerzas es nulo en la superficie. Esto mismo le sucede a un avión que está sobre una pista de despegue, pero aún le falta una fuerza para superar el peso. Esta fuerza se denomina como la fuerza de sustentación. La sustentación permite que un aparato volador alce el vuelo y se mantenga éste en el aire. Para ello se estudian los diferentes principios aerodinámicos de la aeronave. Este complejo proceso se puede resumir de la siguiente manera. El vuelo de un avión se fundamenta principalmente en sus alas. Estas son las que hacen que un avión vuele verdaderamente. Los motores solo añaden el empuje necesario para que el avión se desplace hacia adelante. En el ala distinguimos dos partes, la de arriba extrados y la de abajo intrados. La fuerza de sustentación dependerá de las presiones que se desarrollen en las dos partes del ala. Cuando un avión se desplaza, por sus alas circulan masas de aire. Aunque son muchas más las variantes que condicionan el vuelo, la explicación más sencilla para poder entender las razones por las que vuelan los aviones se centra en la forma de sus alas. Su diseño permite que el aire circule más rápido por la parte superior del ala y más lento por su parte inferior. Esto hace que la presión bajo el ala sea mayor que encima de ella, y por lo tanto el avión recibe un empujón hacia arriba. Así queda suspendido entre dos fuerzas. Cuando el avión se mueve debido a la fuerza del motor, el aire circula por sus alas produciendo el empuje que lo hace volar. Cuando un avión está en la pista y quieto o con la velocidad despreciable, las masas de aire generan presiones iguales en ambas partes, por lo que la resultante es nula. En la cabecera de la pista el piloto pone los motores a su máxima potencia, pero con los frenos accionados. La potencia máxima depende de las características de la aeronave, del número de pasajeros y de la distancia a recorrer, lo que determinará la cantidad de combustible necesaria para el vuelo. Todo ello lo tienen muy en cuenta los diseñadores porque los motores del aparato deben alcanzar una fuerza equivalente a la tercera parte del peso total. Velocidades entre 220 a 280 km por hora según el peso del mismo, que es cuando se empieza a formar un contraste entre presiones que se explica por el principio de Bernoulli y por el hecho de que el ala es curva en su extrados, es decir, cóncava. Cuando se logra la velocidad requerida, el aparato recorre la pista hasta que el piloto eleve el morro del avión con el manejo de los flaps o los dispositivos hipersustentadores. Estos hacen pivotar al avión y las alas aumentan así la fuerza de sustentación, lo que permite el despegue. El principio de Bernoulli explica que cuando la velocidad del viento es mayor en una superficie, la presión que ejerce es menor. En caso contrario, cuando la velocidad es menor, la presión ejercida es mayor. Debido a la concavidad del ala, cuando el avión adquiere velocidad, la velocidad del viento en el extrados es mayor que en el intrados, por lo que según el principio de Bernoulli se genera una presión mayor en el intrados y como resultado se obtiene que la presión mayor haga que exista una fuerza que empuje al avión hacia arriba, consiguiéndose levantar el vuelo. Cuando un avión está manteniendo la altura,
La sustentación producida por las alas y otras partes del fuselaje se equilibra en su peso total. Hasta ciertos límites, cuando aumenta el ángulo de ataque y la velocidad de vuelo se mantiene constante, el avión ascenderá. Si por el contrario baja el morro del avión, disminuyendo así el ángulo de ataque, perderá sustentación y comenzará a descender. La resistencia es la fuerza que tiende a retardar el movimiento del avión en el aire. Un tipo de resistencia es la aerodinámica, producida por la fricción que se opone a que los objetos se muevan en el aire. Depende de la forma del objeto y de la rugosidad de su superficie. Se puede reducir mediante perfiles muy aerodinámicos del fuselaje y alas del avión. Hay diseños que incorporan elementos para reducir la fricción, consiguiendo que el aire que fluye en contacto con las alas mantenga el llamado flujo laminar cuando se desliza sobre ellas sin producir torbellinos. El fin del vuelo concluye con la operación más difícil, el aterrizaje. Se trata de una maniobra compleja en la que intervienen múltiples factores: la dirección del viento, las turbulencias, la selección del campo, los obstáculos, la planeación y el efecto suelo. Todo culmina con el flare, es decir, la operación con la que se abren los flaps, con el propósito de ofrecer más superficie a las alas para lograr que con menor velocidad el avión siga sujeto en el aire. Este proceso ayuda a crear sustentación adicional, alterando la superficie de las alas, su curvatura efectiva y su ángulo de ataque, mediante mecanismos adicionales como los flaps, alerones sustentadores que se extienden en la parte posterior de las alas y los slats en la parte frontal. Ambas superficies se usan para el despegue y aterrizaje, yendo retraídas durante el vuelo de crucero al tener una limitación de velocidad muy reducida, por encima de la cual sufrirían daños estructurales. Las alas en cierta medida se convierten en una especie de paracaídas. Cuando el tren de aterrizaje toca suelo, los motores reorientan las aspas de sus turbinas y su fuerza, con lo que en lugar de producir el avance del avión, lo frenan y terminan deteniéndole.